el temario de patología especial y vamos a hablar de la patología pulmonar, del tracto respiratorio, ¿sí? Y vamos a empezar los temas de patología pulmonar con este tema que se trata de malformaciones congénitas del pulmón, ¿ok? Bueno, aquí tienen ustedes más o menos una bonita diapositiva de un pulmón en un corte histológico, un pulmón inmaduro en un corte histológico, el aspecto en general de los fetitos, de pulmones inmaduros en los fetitos, es mucho más celular, como están viendo aquí, ¿no? Los alvéolos no se hallan completamente desarrollados y el intersticio es más prominente que el componente alveolar, ¿sí? Y claro, en la evolución de la maduración del aparato respiratorio, de los pulmones particularmente, hay tres fases: la fase glandular o tubular, la fase canalicular y la fase sacular, ¿sí? Esta fase glandular o tubular ocurre alrededor de la primera parte del segundo trimestre. Aquí solo hay bronquiolos primitivos, redondeados y aún no se han formado ningún alveolo, ¿sí? En la fase final del segundo trimestre viene a desarrollarse la fase canalicular y aquí los bronquios están formando saculaciones que se transforman en alveolos y hay bronquios y ramas de las arterias pulmonares en desarrollo. Aquí tenemos justamente una fase canalicular, ¿no? Y en el tercer trimestre, la fase sacular, el desarrollo progresivo ya de los alveolos. Muy bien. Un amplio espectro de patologías, todas de presentación inusual, infrecuente, ¿sí? Evolución natural, no todo determinada, no existen criterios para predecir una malformación pulmonar, aunque muchas de ellas pueden desaparecer, sobre todo durante la vida fetal. La mayoría de estas malformaciones que vamos a estudiar son benignas y de bajo riesgo. Sin embargo, la posibilidad de complicaciones graves, como las más frecuentes, para así decirlo, las infecciones o el riesgo de malignización, sobre todo las infecciones, el riesgo de malignización es realmente mucho menor, hacen recomendable su extirpación quirúrgica en la mayoría de los casos, como vamos a ver, ¿sí? La cirugía versus seguimiento expectante, hay que ver qué es mejor, cuál es el procedimiento que se va a elegir, cirugía o mirar de palco controlando periódicamente la malformación de la que se trate, ¿no? Esto es controversial, sobre todo en las lesiones asintomáticas. Controversial en vista de que los riesgos de complicaciones y de la radiación que podría generar el seguimiento por imágenes, en el caso de que elijamos el seguimiento expectante, hay que hacerlo por imágenes y por lo tanto radiación frecuente, ¿no? El tratamiento estándar es la toracotomía, o sea, la cirugía con resección con lobectomía para la mayoría de las lesiones, lo que debería ser realizado alrededor de entre los 13 y 12 meses de edad. Cuando se decide entonces la cirugía como método de tratamiento, hay que hacer generalmente una toracotomía seguida de una lobectomía, ¿sí? Aunque existe una creciente tendencia a realizar cirugías toracoscópicas y resecciones segmentarias para preservar la mayor parte del tejido pulmonar. Sin embargo, aún no existe una evidencia suficiente cómo establecer estas técnicas como el estado del arte del tratamiento de las malformaciones pulmonares, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar de pleno a la enfermedad pulmonar pediátrica, que es cuando se diagnostica la mayoría de estas enfermedades, las malformaciones congénitas, ¿sí? ¿Cuáles son las malformaciones congénitas más importantes? La agenesia, y cuando digo más importantes no digo que sean absolutamente frecuentes. La agenesia, hipoplasia, la presencia de un tejido heterotópico, las anomalías vasculares, las anomalías traqueales y bronquiales,
la hiperinsuflación pulmonar congénita o secuestro lobar, se llama, ¿no? Y hay también enfermedades pulmonares neonatales adquiridas, ¿sí? Que no son malformaciones congénitas, pero que los vamos a abordar, que las vamos a abordar en este capítulo, ¿ya? En esta clase. Enfermedades pulmonares neonatales adquiridas importantes son el síndrome de dificultad respiratoria, también conocida como enfermedad de las membranas hialinas, la displasia broncopulmonar, el síndrome de aspiración meconial, que da neumonía de este tipo, la circulación, fetal persistente, las atelectasias y las bronquiolitis, ¿no? Son enfermedades más frecuentes, pero en el recién nacido o neonatales de origen adquirido. Muy bien, empezaremos con las malformaciones congénitas. Son estas, ¿no? Las que vamos a describir. La atresia bronquial, la hipoplasia pulmonar, los quistes del intestino anterior, las malformaciones congénitas de las vías aéreas y el secuestro pulmonar. ¿Sí? Entonces vamos a ir describiendo cada una de estas. Atresia bronquial. Empezamos con esta patología. Consiste en el estrechamiento grave del bronquio correspondiente a un segmento pulmonar. ¿Sí? El segmento comprometido está expandido con aire atrapado, porque es una malformación congénita, ¿no? Pero ya hubo una expansión y el aire queda atrapado. La hipoplasia pulmonar consiste en el desarrollo defectuoso, o sea, incompleto del pulmón. Se observan pulmones pequeños en peso, volumen y número de acinos o de alveolos o de lobulillos pulmonares. En realidad se utiliza la terminología acinos para los lobulillos pulmonares, que son el segmento comprendido atrás o después de el bronquiolo terminal, ¿no? Las causas para la hipoplasia pulmonar pueden ser debidas generalmente a una compresión mecánica por un oligohidramnios, una hernia diafragmática congénita, enfermedades quísticas renales. En estas enfermedades los riñones son extraordinariamente grandes y comprimen la caja torácica, el tórax, incluyendo a los pulmones, ¿no? Y claro, estas enfermedades quísticas renales además suelen acompañarse de otras anomalias congénitas, incluyendo frecuentemente alteraciones en el desarrollo del encéfalo, como la anencefalia. Entonces tenemos la hipoplasia pulmonar. Los quistes del intestino anterior, estos son más importantes, estas patologías, representan brotes bronquiales accesorios por una separación anormal del intestino anterior primitivo. Suelen estar adheridos a la tráquea, quedan desconectados del resto de las vías aéreas principales. ¿Ok? Los quistes del intestino anterior también es una patología importante. Entre las congénitas, quistes broncógenos se llaman, o broncogénicos, están en general tapizados por el epitelio bronquial, por lo tanto hay remembranzas en su formación. El mediastino y el ilio son los que están ocupados por efecto de masa. Hay evidencia clínica porque pueden pasar inadvertidos durante algún tiempo y la evidencia clínica surge al complicarse, sobre todo por procesos infecciosos, incluyendo los abscesos, o por rotura de bronquios, incluyendo la hemoptisis, y por rotura hacia la cavidad pleural, desarrollando un neumotórax. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos unas imágenes de estas dos patologías. Vamos a empezar con el secuestro pulmonar extralobar, ¿sí? Que consiste, como hemos visto ya, en una masa sin conexión bronquial, constituida por tejido pulmonar que obtiene su aporte sanguíneo de la aorta directamente y no de la arteria pulmonar, ¿sí? Y es así como se ve, bronquios irregulares, espacios aéreos distales dilatados, pero hay reconocimiento del parénquima pulmonar y hay vasos sanguíneos, arterias pulmonares, etcétera, ¿no? La malformación congénita de las vías aéreas pulmonares es una masa
con componentes quísticos. Vean, aquí las dilataciones son mayores de los espacios bronquiales, ¿no? Masas con componentes quísticos y sólidos. Aquí hay una área sólida, aquí hay áreas sólidas y hay áreas quísticas intercaladas, situadas por completo, esta es la diferencia fundamental, situadas por completo dentro del parénquima pulmonar. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar un poco más de ambas patologías, ¿sí? Vamos a empezar con malformación congénita de las vías aéreas pulmonares, que hemos dicho es un defecto del desarrollo, hay deficiencia del cartílago, del tejido elástico y del músculo bronquial, por eso es que podríamos considerarlo más bien como una alteración amartomatosa. Aquí tenemos tres patologías en este tipo de malformación: el neumatocele, el pulmón espongiforme, y la que acabamos de ver, la malformación adenoide quística, que es la más frecuente además, ¿ya? Aquí esto se caracteriza por estructuras bronquiolares, alveolares y ductales anómalas. Hemos visto que histológicamente se caracteriza por masas con componente quístico y sólido situadas, pero por completo dentro del parénquima pulmonar. 90% de los casos está limitado a un lóbulo y 10% puede incluso comprometer dos o más lóbulos, bilobular. Aquí tenemos esta es la imagen de la malformación adenoide quística. En el neumatocele lo que vamos a ver es un solo quiste grande que ocupa casi todo un lóbulo, ¿sí? Fácil de reconocer. Siempre es intrapulmonar. El pulmón espongiforme, que es un poco más frecuente que el neumatocele, pero menos frecuente que la malformación adenoide quística, consiste en múltiples quistes pequeños, afecta a bronquiolos y bronquios terminales y bronquiolos sobre todo. Y claro, ya hemos visto la malformación adenoide quística, que es la que tenemos aquí en la imagen, quistes de variados tamaños, pero más bien pequeños, con áreas sólidas que determinan un aumento del tamaño de la zona comprometida, es decir, del segmento o del lóbulo comprometido. ¿Sí? Histológicamente, bronquioles y conductos alveolares muy dilatados, mucosa polipoide revestida por un epitelio respiratorio, pared con músculo liso y fibras musculares, fibras elásticas y ausencia de inflamación. Aquí la irrigación proviene del sistema correspondiente al lóbulo afectado, o sea, de la arteria bronquial correspondiente. Estoy un poco atorado con la lengua porque me han hecho una cirugía esta mañana en una de las muelas, así que me van a disculpar, estoy ligeramente gangoso. Existen casos aislados por irrigación independiente de ramas de la aorta. Esto se parecería más entonces al secuestro, ¿no? Clínicamente se manifiesta en el periodo neonatal, rara vez en la infancia, o sea que se complica precozmente. Se acompaña de polihidramnios, de hidropesía fetal y de otras malformaciones. La muerte, si es que se produce por infecciones respiratorias y por compresión de estructuras vecinas. Hay una variante tipo 2 asociada a malformaciones cardíacas, esqueléticas, renales y a la atresia gastrointestinal. Entonces, hasta aquí hemos visto las malformaciones congénitas de las vías aéreas, sobre todo la malformación adenoide quística. ¿Sí? Ahora vamos a ver el secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar, que hemos visto que es una masa de tejido pulmonar, lóbulos o segmentos, sin conexión con la vía aérea bronquial, constituida por tejido pulmonar que consiste en su aporte sanguíneo de la aorta, directamente obtiene su aporte sanguíneo de la aorta y no de la arteria pulmonar. Hay secuestros extralobares e intralobares, ¿sí? Los secuestros extralobares se diagnostican generalmente en la primera infancia, una masa secuestrada fuera de la cubierta pleural, el típico secuestro extrapulmonar, ¿no? Y puede asociarse a otras malformaciones congénitas. Frecuentemente esta masa fuera de la cubierta pleural se puede encontrar en la zona del mediastino. Y los secuestros intralobares en niños se diagnostican en niños mayores, en adultos, consisten en una masa secuestrada dentro de la cubierta pleural, o sea, son intrapulmonares.
Con frecuencia son lesiones adquiridas asociadas a infecciones intercurrentes. Aquí tenemos entonces una secuestración extralobar y aquí una secuestración intralobar. Secuestro pulmonar, masa de tejido pulmonar, secuestro extralobares en la primera infancia, creo que está repetida esta diapositiva. Muy bien, entonces esa sería la primera parte del tema de hoy, las malformaciones congénitas más relevantes del aparato respiratorio, particularmente de los pulmones. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una segunda parte, vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria aguda del recién nacido, más conocida en la clínica cotidiana como enfermedad de la membrana hialina o de las membranas hialinas, que en general consiste en una forma grave de insuficiencia respiratoria progresiva, a veces con peligro de muerte, que compromete el tejido pulmonar en forma generalizada. ¿Ya? Hay una deficiencia del surfactante, en la producción del surfactante, es por eso que es mucho más frecuente en los inmaduros, en los recién nacidos inmaduros o prematuros. Y hay un colapso pulmonar. Las consecuencias clínicas son la hipoxia, lesión de las células del revestimiento endotelial y alveolar, hay una lesión, un daño alveolar y endotelial difuso, y en última instancia la exudación de fibrina, que es la que produce la imagen de la membrana hialina. Habíamos dicho que hay factores de riesgo y el más importante de ellos es la prematuridad, ¿sí? Que cuando se asocia a una síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido tiene una mortalidad importante, sobre todo si el recién nacido pesa menos de 1000 gramos. Otros factores de riesgo para esta enfermedad son la diabetes materna, la broncoaspiración neonatal y los embarazos y múltiples, ¿sí? Y complicaciones y concurrencias del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, hemorragia cerebral, conducto arterioso persistente, enterocolitis necrotizante y la displasia broncopulmonar, como hemos visto. ¿Ok? Entonces, estos son los factores de riesgo y estas las complicaciones o concurrencias de la enfermedad. Bien, hay un espectro variable, un abanico de posibilidades cuando hablamos de lesión pulmonar aguda, ¿sí? Y podemos hablar solamente de congestión pulmonar, edema pulmonar, pérdida de surfactante y atelectasia, ¿sí? Pero todos estos pueden terminar en un síndrome de dificultad respiratoria aguda con una neumonía intersticial asociada, aguda, como la que hemos visto en varios casos adquiridos, pero, ¿no? Y en el adulto sobre todo, desde la época del COVID. Clasificación y etiología de la congestión. La congestión es uno de los espectros de la lesión, ¿verdad? Mayor frecuencia en la insuficiencia cardíaca izquierda por hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Todo lo que deviene el edema pulmonar crónico o agudo, que puede ser importante y puede haber exudación hacia el espacio intersticial y puede haber entonces congestión vascular, capilar. Normalmente en regiones basales, microhemorragias alveolares como consecuencia de la congestión, macrófagos con hemosiderina, como se ve en la enfermedad en la insuficiencia renal izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda crónica, justamente, se llama pulmón-corazón, ¿no? O sea, edema pulmonar secundario a la insuficiencia cardíaca izquierda, y un grado máximo de esta hemorragia intra e intersticial pulmonar es la induración marrón que termina en fibrosis como consecuencia del fenómeno reparativo posterior. ¿Sí? El edema. La clasificación y etiología del edema puede ser hemodinámico por una presión microvascular, lesión capilar alveolar difusa, o puede tener una causa muy poco conocida, indeterminada, ¿no? En el problema hemodinámico hay un aumento de la presión hidrostática
que es la que ocurre en la hipertensión pulmonar, una disminución de la presión condoidosmótica en muchos otros procesos patológicos que en general cursan no solo con edema pulmonar, sino con edema sistémico que puede llegar a la nasarca, y la obstrucción linfática, generalmente por eh, carcinomatosis linfática, ¿no? Eh, Infiltración neoplástica maligna en los vasos linfáticos pulmonares. Por lesión microvascular, la lesión alveolo capilar. Aquí tenemos muchos procesos, infecciones, los más importantes, neumonía, septicemia, gases inhalados, incluso el oxígeno puede convertirse en un gas tóxico, el humo en un incendio, por ejemplo, aspiración de líquidos de contenido gástrico, peor todavía porque no solo es un contenido químico, sino bacteriano, o una etapa de casi ahogamiento puede el individuo puede salir de su ahogamiento, pero puede complicarse con una lesión capilar alveolar difusa y un edema pulmonar. Muchas drogas, fármacos y productos químicos pueden provocar este edema pulmonar, sobre todo la quimioterapia, la anfotericina B, heroína, la intoxicación por inhalación de querosene y también otros cuadros sistémicos, choque de cualquier tipo, incluido el choque cardiogénico, trauma físico, la radiación, sobre todo torácica. Y las altitudes elevadas y el TEC pueden también condicionar edema pulmonar. La morfología, como están viendo aquí, en la macro y en la micro, pulmones húmedos y pesados que a la percusión, perdón, más bien a la palpación son crepitantes, a la auscultación son subcrepitantes por el contenido de líquido, acumulación de líquido sobre todo en regiones basales de los lóbulos inferiores, hay ingurgitación capilar y ocupación de los alvéolos por un precipitado homogéneo, finamente granular, que no hay que confundir con otra patología que vamos a ver en la subsiguiente clase. La congestión y el edema crónicos pueden producir fibrosis intersticial asociada a la presencia de numerosos macrófagos cargados de hemosiderina. Estos son hemosiderófagos o macrófagos cargados con hemosiderina, además hay ese líquido de edema y puede haber incluso hemorragia y aquí todavía no hay fibrosis, pero a la larga puede desarrollar una fibrosis intersticial. Y embolia pulmonar, ¿no? La embolia pulmonar es otro cuadro que puede asociarse al síndrome de dificultad respiratoria aguda, terminar produciendo un infarto, una hemorragia, un infarto. 75% ocurre en los lóbulos inferiores y el 50% pueden ser lesiones múltiples. Hay ventilación, pero no perfusión adecuada. Puede haber muerte por bloqueo pulmonar o falla derecha del corazón. O puede asociarse a trombosis, sobre todo en la tromboembolia pulmonar, en casos de hipercoagulación sanguínea producidos por cáncer avanzada, enfermedades cardíacas, inmovilización, traumatismos, inmovilización secundaria a cirugías mayores, traumatismos, la presencia de aire en la vía sanguínea y la permeación de líquido amniótico. También puede producir embolia de líquido amniótico. Pero el más frecuente, obviamente, el que vamos a ver en la clínica, probablemente en algún momento de nuestra práctica, es el tromboembolismo venoso, surgido sobre todo en las venas de los miembros pélvicos, de los miembros inferiores. Aquí tenemos un tromboémbolo cubriendo, cabalgando sobre las arterias pulmonares derecha e izquierda. Aquí vemos un tromboémbolo oclusivo y aquí ha producido un tromboémbolo, un infarto pequeño triangular del pulmón periférico, y aquí podemos ver un tromboémbolo residual que se ha resuelto parcialmente y se ha recanalizado. Bueno, tenemos la hemorragia pulmonar difusa. Los cuadros de hemorragia pulmonar difusa pueden ser secundarios a múltiples patologías, por hipertensión pulmonar, por tromboembolismo pulmonar, como hemos visto o como vamos a ver en la siguiente clase, si no me equivoco, congestión y edema pulmonar. Se puede provocar fácilmente, como complicación de estas patologías, una hemorragia pulmonar difusa. Y hay
algunos otros procesos patológicos vasculíticos, sobre todo, que van a acompañarse de hemorragia pulmonar difusa, como el Gutt-Pasteur, síndrome de Gutt-Pasteur, las polivasculitis con granulomatosis, la hemosiderosis pulmonar idiopática. Y ahora vamos a hablar ya propiamente del síndrome de dificultad respiratoria aguda, no necesariamente del recién nacido, sino también del adulto. Lesión capilar alveolar difusa, ¿sí? Es entonces una lesión tanto del endotelio capilar como del alveolo pulmonar, ¿no? Produce edema pulmonar grave, insuficiencia respiratoria, puede llegar a la hipoxemia arterial refractaria a la oxigenoterapia y puede sobreañadirse infecciones de manera relativamente frecuente y tiene una tasa de mortalidad variable, pero que puede ser en general alta, ¿sí? ¿Cuáles son los factores precipitantes de este síndrome eh, tan importante en la clínica? El síndrome de dificultad respiratoria aguda o también llamado síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿no? Cuando es del adulto. Y enfermedad de membranas hialinas cuando es del niño, aunque aquí también hay membranas hialinas, pero esa es la denominación popular, ¿no? Cuando hablamos de este síndrome en el recién nacido, hablamos de enfermedad de membranas hialinas, y en el adulto es mejor denominarlo como un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. ¿Y cuáles son los principales causantes, los factores de riesgo? Hay muchos. He puesto en diferentes cuadros las condiciones que acompañan a esta patología y he subrayado con rojo las 4 más importantes, ¿sí? Y entre las 3 más importantes están las infecciones, la sepsis de cualquier origen, las infecciones pulmonares, las neumonías pulmonares difusas, sobre todo algunas neumonías, sobre todo, por ejemplo, por broncoaspiración, las neumonías por virus, micoplasma, pneumocitis carini y tuberculosis miliar pueden también, pero menos frecuentemente que las bacterianas, sobre todo. La aspiración gástrica es otro que además puede cursar, no necesariamente, pero puede cursar con una neumonía química y bacteriana. Entonces, estas son las más importantes. Luego tenemos lesiones físicas, traumatismos en general, pero el más importante, el traumatismo encefalocraneano, contusiones pulmonares, casi ahogamiento, como hemos mencionado, fracturas con embolismo graso, quemaduras, radiación ionizante, inhalación de agentes irritantes, oxígeno, humo, gases irritantes, lesión química, sobredosis de heroína o metadona o aspirina, sobredosis de barbitúricos, paraquat, procesos hematológicos, transfusiones múltiples, coagulación intravascular diseminada, que puede asociarse a sepsis también. Otras importantes, relativamente importantes en la clínica, por la frecuencia que tienen estas enfermedades, la pancreatitis, la uremia, el bypass cardiopulmonar y las reacciones de hipersensibilidad, que también pueden cursar con choques, ¿sí? Bueno, en la patogenia hay un algoritmo más o menos comprensible, ¿no? Tenemos el estímulo lesivo, todos los que acabamos de ver pueden constituirse en estímulos lesivos, ¿no? Que van a determinar la lesión básica. ¿Cuál es la lesión básica? Daño difuso de la pared alveolar que inicialmente afecta al endotelio capilar. Primero endotelio, después alveolo. Luego viene la fase aguda, liberación de radicales libres derivados del oxígeno, agregación, activación y degranulación de los neutrófilos. Aquí estamos empezando a hablar ya de células activadas, ¿sí? Por acción de radicales de oxígeno, que además también estos vuelven a producir radicales de oxígeno. Activación de macrófagos pulmonares, pérdida o inactivación del agente tensoactivo, exudación de fibrina y de líquido en los espacios alveolares con formación de membranas hialinas. Entonces aquí ya se está desarrollando. Después de la lesión aguda, de la fase aguda, viene la membrana hialinas, pueden haber microtrombosis en los capilares alveolares, adherencia y activación de los neutrófilos que liberan sus enzimas proteolíticas,
¿sí? Como elastasa, etcétera, etcétera. Hemorragias alveolares. Aquí hay tres caminos posibles. La resolución sin dejar secuelas o con secuelas mínimas. La resolución pero con secuelas importantes y la muerte en fase aguda, que antes era del 60-70%. Sigue siendo alta la mortalidad de esta patología, ¿no? Claro que en cierto modo depende del estímulo lesivo, cuán fuerte, cuán rápido es el proceso, ¿sí? Bueno, decíamos que hay la posibilidad de que cure el paciente con alteraciones residuales, con secuelas. Entonces viene la fase de organización, fibrosis en placas, proliferación de neumocitos tipo 2, sobreinfecciones bacterianas en este fenómeno de organización, obliteración fibrosa de los alveolos. Y entonces, ¿qué hay en la histología? Fibrosis con desarrollo de enfermedad restrictiva y pulmón empanal, ¿no? A la larga puede haber muerte por insuficiencia renal crónica intensa, aproximadamente en el 20% de los casos, o fibrosis focal leve con recuperación con disfunción mínima en el 10% de los casos. Entonces va a depender si la fibrosis es leve, si la fibrosis intersticial es intensa y hay gran daño alveolar y de las paredes alveolares y intersticial también, con formación de pulmón de panal y gran daño entonces funcional. Muy bien, entonces esos serían los temas que hemos abordado hoy día: alteraciones congénitas, síndromes de dificultad respiratoria aguda y complicaciones.